El 28 de octubre de 2025, el huracán Melissa no solo azotó Jamaica, sino que destrozó el sueño del paraíso. El daño causado fue físico y geopolítico. Ahora las naciones caribeñas enfrentan una realidad aterradora. Una tormenta puede borrarlo todo. Y lo peor, casi no pueden hacer nada para evitarlo. Un desastre de esta magnitud no solo crea destrucción, crea dependencia. Cuando una tormenta así golpea Florida o Texas, hay un continente detrás que absorbe el impacto. Los recursos llegan por tierra y la economía es sólida, pero las islas no tienen dónde esconderse. 7,000 islas y la mayoría están vacías. Eso no es paraíso, eso es aislamiento total. Mira un mapa. Las Bahamas es un país que sufre por su geografía. El 74% de la población vive en la capital, Nassau. Ahora mira el mapa otra vez. ¿Notas algo? Nassau está a solo 180 millas de Miami. Un viaje corto para turistas, pero una sentencia de muerte para un Caribe realmente independiente. Esto indica que el centro de la vida bahameña está más cerca de Estados Unidos que de su propio territorio. Las Bahamas llegan hasta la isla Gran Inagua, a 370 millas. A esa distancia, coordinar la defensa o el apoyo gubernamental es casi imposible, dejando a las islas remotas solas. Eso te hace un blanco fácil. En el Pacífico, la mejor defensa de las islas no eran muros, armas ni alianzas, sino pasar desapercibidas. Al ser halladas por forasteros, quedaban vulnerables. El Caribe fue el campo de pruebas. Cada invasión, imperio o guerra comercial comenzó aquí. Veamos la española, que está dividida en dos. No fue por la división natural entre República Dominicana y Haití, sino por decisiones tomadas en capitales imperiales a miles de millas de distancia. Los habitantes locales no importaban. Vivir en una isla pequeña te deja a merced de muchas cosas, especialmente de otras personas. Y es entonces cuando te das cuenta de que el Caribe no se convirtió en un paraíso por accidente. Se convirtió en el patio de juegos más pintoresco para las grandes potencias del mundo. Cuando Colón llegó en 1492 a miles de kilómetros de donde creía estar, tuvo una revelación sorprendente. Los habitantes locales estaban indefensos. No solo por los gérmenes invisibles. Las islas eran trampas aisladas, fáciles de explotar y así lo hicieron. Trabajo forzado, apropiación de tierras y masacres. En la Española vivían cientos de miles de taínos cuando llegó Cristóbal Colón. 20 años después solo quedaban 32,000 Chanorasiento. Eso es un colapso del 90%. En el Caribe, los pueblos indígenas fueron eliminados, dispersados en pequeñas comunidades o asimilados por futuras generaciones. La geografía les dio un paraíso, pero también los volvió vulnerables, y eso no fue todo. España vio que las islas eran ideales para explotar, y otros lo imitaron. Francia entró por la fuerza en la Española y fijó la frontera actual. Gran Bretaña expulsó a España de Jamaica. Los holandeses eligieron Aruba por su sal. Cada imperio llegó con una bandera diferente y la misma intención. Para 1823, América era el patio trasero de los Estados Unidos. La doctrina Monroe era solo un pedazo de papel al principio, pero el Caribe tendría que vivir bajo ella. España controló Cuba por siglos, pero cuando Theodore Roosevelt intervino, no pudo defenderla ni retener Puerto Rico. Una isla cambió de manos rápidamente, y Estados Unidos aún se cierne sobre la otra. Los soviéticos no se limitaron a retirarse tras la crisis de los misiles en Cuba. Se integraron a la red de inteligencia de Cuba. El complejo de inteligencia de señales de Lourdes, al sur de La Habana, vigilaba el patio trasero de Estados Unidos. El telón de acero cayó, los soviéticos se retiraron, y Estados Unidos pareció dominar la región hasta hoy. 500 años, mismo patrón. Las islas del Caribe son presa fácil de las grandes potencias del mundo. Si disfrutas estos análisis de geografía, suscríbete. Tras investigar tanto sobre las islas del Caribe, creo que necesito vacaciones para recuperarme. Pensarías que la tecnología moderna reduciría la presión en el Caribe. Antes, los pueblos indígenas no pudieron alertar sobre los conquistadores, pero hoy existen redes celulares y sociales. El mundo está conectado. Entonces, ¿por qué las islas del Caribe no han formado una unión política o económica como la Unión Europea? Una vez más, todo se reduce a ubicación, ubicación y ubicación. Un lugar donde cubrir necesidades básicas como comida, combustible e infraestructura es difícil. Todo cuesta más, tarda más o depende de otros.
Pensarías que eso sería lo único abundante en el Caribe, pero no es así. El agua dulce superficial se contamina fácilmente cuando está rodeado por el océano. Los huracanes empeoran esto al inundar suministros y dañar pozos. Varias islas usan desalinización, pero es costosa y limitada, por lo que suelen importar agua. Jamaica, Barbados y las Bahamas dependen de ayuda externa para sobrevivir. Si un país no puede garantizar su propio suministro de agua, su seguridad nacional es frágil. Es un recordatorio constante. La geografía creó tanto el paraíso como la vulnerabilidad, siendo este uno de los peores escenarios geopolíticos. Cuando dependes de potencias extranjeras para alimentarte, tu seguridad nacional se vuelve precaria. Solo 3 países caribeños producen más de la mitad de sus alimentos de manera interna: Guyana, Belice y Haití. 2 no son islas. Las islas deben importar alimentos. La región importa entre 80 y 90% de sus alimentos, y la situación es peor en el Caribe. Trinidad y Tobago está un poco mejor que muchos de sus vecinos. Tiene petróleo y gas natural, casi 55,000 barriles de petróleo al día. El resto del Caribe no tuvo la misma suerte geológica. Puerto Rico y República Dominicana avanzaron en el sector farmacéutico, pero la región sigue exportando principalmente frutas, mariscos y flores. El Caribe sí tiene recursos valiosos. Jamaica tiene bauxita para aluminio y Cuba cerca del 30% de las reservas mundiales de níquel. Aunque suena impresionante, en 2024 Jamaica produjo solo el 0.78% de la bauxita mundial. No basta para cambiar su portafolio económico. Y el níquel cubano, la mala gestión comunista y el embargo de Estados Unidos han disminuido su valor. Las grandes potencias definieron el destino del Caribe, dejando solo una forma para que los países caribeños obtengan grandes ingresos. Solo abundan el clima y mares de gran belleza. El turismo es la base de la economía caribeña. La región recibe 1.26 millones de turistas cada año, principalmente de América del Norte y Europa. En Jamaica y las Bahamas, el turismo representa más de 1/3 del PIB. Algunas naciones dependen mucho más de él. Antigua y Barbuda obtiene el 94% de su PIB del turismo. Una tormenta o una crisis económica pueden devastar estas economías. La pandemia de COVID-19 en 2020 fue una advertencia contundente. El turismo en el Caribe cayó 67%, eliminando 33.9 mil millones de dólares en ingresos. No es solo vulnerabilidad económica, es una pesadilla geopolítica. Cuando tus exportaciones dependen de que extranjeros viajen en avión, no controlas tu futuro por completo. Todo lo que se necesita es una declaración. Una publicación en redes sociales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, advirtiendo a los estadounidenses que no vayan al Caribe y la economía de toda una región colapsa. Y hay razones. La región registra altas tasas de homicidios, 49.4 en Jamaica y 51.3 en San Vicente y las Granadinas por cada 100,000 habitantes. Son razones válidas para que las oficinas diplomáticas pidan una pausa al turismo en la región. Formar una unión caribeña puede verse bien sobre el papel, pero cuando tu economía depende casi por completo del dinero de potencias extranjeras, no tienes muchas opciones. La mayoría de las veces, solo sonríes y dices que sí. Esto es especialmente cierto cuando ocurren desastres repentinos, y el Caribe puede esperar más de ellos. Solo hay que recordar el huracán Melissa. En Jamaica, la tormenta costó 10,000 millones de dólares, una cifra devastadora para su PIB de 33.7 mil millones en 2024. Una tormenta en un día destruyó 1/3 de la economía de Jamaica. Lo sorprendente es que el huracán Melissa no fue inesperado. No hubo un golpe sorpresivo como con Sandy en 2012 en el Atlántico Medio de Estados Unidos. Jamaica sabía que Melissa venía. Autoridades se prepararon 5 días antes, movilizaron equipos de agua, iniciaron evacuaciones y cerraron aeropuertos. Y aún así, no hubo nada que las autoridades pudieran hacer. La tormenta llegó, se dañaron 102.300 acres, los cultivos quedaron devastados. La mitad de los bosques de la isla se dañaron. Las pérdidas aumentaron tras la desaparición de Melissa sobre el Atlántico Norte. Las inundaciones ocurrieron 2 semanas después, generando otra emergencia de salud. Las autoridades advirtieron evitar el contacto con el agua contaminada. Tras eso,
crecieron las enfermedades transmitidas por mosquitos en el Caribe. Además de eso, los costos de atención médica a largo plazo para el tratamiento y otras complicaciones añadieron una pesada carga a sistemas que ya estaban bajo presión. Jamaica en realidad estaba mejor preparada que muchos de sus vecinos. El país contaba con un bono catastrófico de $150 millones para casos como el huracán Melissa. También recibió apoyo regional del Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofes del Caribe. Un fondo multinacional de seguros con 35 miembros pagó a Jamaica $71 millones extra tras la tormenta. Aunque la ayuda fue bien recibida, los números muestran la realidad. Desde 2007, el CCRIF ha pagado $483 millones menos de una décima parte de los daños que Melissa causó en Jamaica. En otras palabras, incluso cuando la región une recursos y se coordina, no tiene ni de cerca la capacidad suficiente para enfrentar solo un gran desastre en un solo año. Y estas tormentas ocurren en el Caribe muy seguido. En promedio, el Caribe tiene 12 tormentas tropicales al año. Una isla pierde casi 6% de su PIB anual por una de ellas, pero empeora. Las tormentas se están volviendo más frecuentes con el paso del tiempo. El gran agujero azul de Belice es un registro del clima local. Los huracanes afectan el Caribe 12 veces al año, y cada uno cuesta el 6% del PIB. Haz las cuentas. Solo hay una opción para Jamaica y sus vecinos: depender de ayuda externa. Durante el huracán María, Dominica dependió de puentes aéreos del Reino Unido, Francia y Países Bajos. El daño fue tan grave que no pudo importar suministros, lo que resalta el problema. Depender de ayuda externa nunca es ideal. Es peor que depender del turismo. Tras la tormenta en Jamaica, decenas de miles pasaron hambre rápidamente. La ayuda llegó, pero fueron los vecinos, especialmente Estados Unidos, quienes mantuvieron a la gente con vida. Si crees que la hermandad caribeña protege de estos riesgos, piénsalo de nuevo. El desastre de Jamaica fue oportunidad para República Dominicana. El turismo aumentó al cerrar 2025 y las autoridades se enfocaban más en gestionar vuelos vacacionales que en la devastación de sus vecinos. Prueba de que el desastre de un país puede ser la oportunidad de otro. Hay un límite a lo que el Caribe puede hacer. La región depende irremediablemente de potencias extranjeras, y ahora esas potencias están compitiendo ahí otra vez. China es tan rica que puede influir aquí, no con ayuda en desastres, sino con vigilancia e inversiones estratégicas. Afirma su presencia en una región marcada por intereses externos. En 2023 lo informó el Wall Street Journal. Cuba aceptó albergar una nueva base de espionaje china cerca de La Habana, ideal para recopilar datos del sureste de Estados Unidos. La respuesta del gobierno fue principalmente señalar el pasado. El espionaje ya llevaba años ocurriendo. Se pidió al gobierno cubano cerrar operaciones chinas. Esto destacó cómo los países poderosos siempre tienen opciones y pueden proyectar su influencia incluso en el Caribe. La economía de Cuba ha estado en soporte vital durante mucho tiempo, y ahora su suministro de energía está bajo amenaza en medio de la influencia extranjera continua. Al mismo tiempo, las potencias europeas buscan estrechar discretamente sus lazos con el Caribe. Francia aún gobierna territorios caribeños como Martinica y Guadalupe. En septiembre de 2025, Francia utilizó estos territorios como base para un nuevo impulso. Planea fortalecer su relación con los países caribeños de habla inglesa cercanos, lugares como Dominica y Santa Lucía. Para Francia, es una forma de tener más opciones cerca de sus territorios de ultramar y de reforzar la Guayana Francesa. Pero para el propio Caribe, es solo otra versión de la misma historia de siempre. No puedes decidir tu destino lo deciden por ti. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más, suscríbete y activa notificaciones. Marca la diferencia. Gracias y hasta la próxima en MAPAC.